Y aquí, en esta lección número 4, y iniciando la número 5, el estudiante va a empezar a trabajar las tablas didácticas, en las cuales vamos a aprender a manejar esta mnemoficha, y nos ubicamos en la salida, y vamos a encontrar aquí cómo se divide el Antiguo Testamento. 3 grandes divisiones o subdivisiones, que son los libros históricos, en los cuales encontramos el Pentateuco o historia de Israel, el origen y ascenso de Israel y la constitución de la nación. En esta tabla didáctica o en este disco didáctico nos ubicamos en la salida, en el lado A, tabla número 1, el canon bíblico, lado A, Antiguo Testamento. En el anillo exterior encontramos esa misma enseñanza que está acá, libros históricos, Pentateuco, historia de Israel. Entonces encontramos aquí en la pestaña interior de la ventana, que viene claramente definida, Pentateuco, y vamos a aprender cuáles son los libros del Pentateuco, cuál es su contenido, cuáles son las palabras claves, cuáles son los textos claves, a qué periodo o época corresponden, quién fue su autor. Y al margen derecho, en la ventana, encontramos una breve sinopsis, resumen, una reseña de lo que contiene el Pentateuco y el número de libros que hay en el Pentateuco. Este es un material en el cual se resume en esta sola tabla didáctica el compendio manual de la Biblia de Perman o a través de la Biblia de Halley. Es un material en el cual nosotros estamos utilizando las nuevas técnicas de enseñanza, ¿sí? En las cuales podemos encontrar en un solo disco un resumen completo de volúmenes de 140, 180 y más de 200 páginas. Encontramos dentro de los libros históricos la historia de Israel. ¿Cuáles son los libros? Avanzamos y encontramos los libros poéticos, libros sapiensales, para que el estudiante, para que el miembro de la Iglesia de Cristo pueda tener conocimiento pleno de lo que contiene la palabra de Dios. Rápidamente continuamos hacia el libro de los profetas. Encontramos aquí libros poéticos, libros sapiensales, en el cual se resalta la grandeza y esplendor de Israel, conocida como la Edad de Oro. Y dentro de esos libros poéticos podemos mencionar libros como el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. El contenido, alabanzas, cánticos, amonestaciones, discursos, excelencias. Este es importante que el maestro lo tenga en cuenta para utilizarlo y la enseñanza sea interactiva. De manera pues de que el maestro le haga la pregunta a su alumno, al capellán que está estudiando, y él le pueda decir cuál es el texto clave que usted encuentra dentro del estudio de los libros sapiensales. Y él pueda contrapreguntarle al otro compañero y hacer la clase interactiva, de una manera pues de que se vuelva dinámica, y que el alumno no tenga que tener un volumen de 150 o 200 o 300 páginas que con solo abrirla le da sueño, ¿sí? Y ya no quiere seguir leyendo más. Pero acá con este display, con esta tabla didáctica, va a poder tener de un solo golpe de vista un resumen, una reseña. ¿Cuáles son los profetas mayores? En esta división de los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, en el cual se resalta la decadencia y caída de Israel, la desintegración nacional. Y encontramos, finalizando, profetas menores. Se gira la tabla, después de haber estudiado pormenorizadamente todos los libros del Antiguo Testamento, y encontramos por el lado B de la tabla número 1, libros históricos en el Nuevo Testamento. Los libros históricos son los evangelios, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, que quiero resaltar nuevamente que todavía usted y yo los estamos escribiendo. Estamos escribiendo la historia de la Iglesia de Jesucristo. Decía mi capellán director, José de Jesús Moreno Esteban, estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué privilegio que usted y yo participemos de esta obra maravillosa que Dios nos ha encargado. La historia de la Iglesia, de los Hechos de los Apóstoles,
en el cual encontramos proclamación del mensaje de salvación, y luego avanzamos y encontramos libros doctrinarios, en el cual resaltamos las cartas paulinas, las cartas generales, en las cuales están la explicación del mensaje de salvación y el fundamento doctrinal. Y avanzando ya, la última pestaña, encontramos el libro de la revelación o libro profético, el Apocalipsis, consumación del mensaje profético y la revelación. Ya llegando a la lección número 6, vamos a estudiar pormenorizadamente. Cada alumno va a tener una de estas reproducciones juntamente con este display para el estudio de introducción al canon bíblico. Esto es introducción al canon de la Biblia. El maestro va a utilizar este póster en el cual va a encontrar ya un contenido para ir haciendo las preguntas, irlas desarrollando, y luego, al llegar a la lección número 6, vamos a hacer un énfasis acerca de la división del Antiguo Testamento, en el cual nosotros podemos encontrar que libros como el libro de Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther vienen a formar parte del periodo acerca de la caída del pueblo de Israel, de la división del reino del norte y del reino del sur. Pero dentro del canon bíblico están antes de los libros sapiensales y antes de los libros de los profetas mayores y profetas menores, pero sin embargo es importante resaltar, y aquí quiero que ustedes lo miren. En estos dos siguientes recuadros nos ilustran la anterior situación. La primera gráfica nos muestra la distribución de los libros tal y como aparecen en la Biblia. En el gráfico inferior aparecen los mismos libros, pero organizados en forma histórica y cronológica. Entonces aquí encontramos Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que narra acerca de los orígenes del año 2000 a.C. al 1200 a.C. en la época de Moisés. Dentro de la historia del Antiguo Testamento encontramos libros históricos, como son, dentro de los libros históricos, la teocracia, libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Pero llegando aquí ya a los libros proféticos, libros o publicaciones contemporáneas de la Biblia, de los libros de la Biblia, como son Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther, contemporáneos a los libros proféticos, que abarcan la época de la monarquía, la crisis y decadencia, el cautiverio y la restauración, del año 585 a.C., cuando la caída de Jerusalén.